Bueno, aquel que reconoce esas teorías y que no responde en la realidad a todos, por eso el programa se llama Kabbalah para todos y todas, más allá de que la Real Academia dijo que basta con lenguaje inclusivo, que todos abarca a todas y a todas, los alumnos se abarca también a las alumnas, esto de basta con decir uruguayos, uruguaya, etcétera, etcétera, porque es una complicación y no conlleva nada. Esto para no es, no responde nuestra realidad a todos. Entonces, esta escucha que tiene que ver con este refinamiento, conectar con esta energía refinada, escucha, me permite preguntarme, pero uno debe, porque esa escucha lleva uno tiene que reconocer que es el tercer paso, todos los marcos teóricos, para poder ver esto. Hace poco miraba una serie de televisión, para darle ejemplo, sobre Einstein, de la National Geographic, que están pasando, si les interesa, muy linda, está en internet, en YouTube, pero también lo está pasando en el Canal 5. ¿Sí? Y entonces Einstein trabajaba tenía un trabajo donde se patentaban los inventos. ¿Sí? Y tenía un compañero que se aburría, una persona creativa, usar estos tipos, formas de acercarse a esta sabiduría, distintas formas de acceder al conocimiento. La sabiduría, dijimos que saber del saber, escribía Barilco, tiene con el gusto. El que sabe, muchas veces dijimos, sabe. Y el primer sabe, que tiene que ver con esa experticia. El compañero que tengo acá es técnico de fútbol, es experto, se formó y entrena. Y la segunda sabe con el sabor. Uno disfruta mucho más cuando domina un asunto. Si uno sabe mucho de música, disfruta mucho más de la música. Si uno sabe de fútbol, disfruta un partido de fútbol. Si uno sabe de matemática, disfruta una ecuación. Es erótica, decíamos. Decía el Flaco Castro el sábado pasado en un programa del Canal 10, hacía una entrevista consentida. Decía que el acto creativo, ese eureka, eso tiene que ver con lo encontré, eso que decía Arquímedes. Eureka está muy emparentado con el término hebreo, el verbo likrot, encontrar y nombrar. Eso que le pide el creador, en la Torá está escrito dice nombra, encuentra, eso se llama la nefesh, hablamos lo que es el sintonizar con eso, el diseño particular de cada criatura, le dice el creador a Adán, likrot, eureka, son muy parecidos. Eureka es griego, likrot es el verbo en hebreo para encontrar, aquel que encuentra, aquel que nombra. Dice, ese eureka, decía el Flaco Castro, el Pinta Brava, decía, es como un orgasmo, decía. Para traducirlo, es muy placentero, es de suma satisfacción, esa idea, ¿verdad? Entonces, esa idea que tiene que ver con esa pregunta, pero uno debe de conocer, vuelvo a las distintas teorías. ¿Para qué? Para ver, vuelvo a repetir, debajo de la alfombra, porque la mayoría de las teorías, las tesis, bueno, y estoy el ejemplo de Einstein, trato para poder mostrar esto que digo. Él trabajaba en ese lugar donde se veían las patentes. El compañero me está mirando a ver cómo se ve, porque hay muchas cámaras hoy y yo estoy tratando de mirar a cada una de a poquito. Muchas posibilidades, más allá de la voz, que esto que tiene que ver con esta energía propiamente dicha, que esto que dice el lenguaje es un mapa. Otra vez estoy tratando de aclarar esto que decía Kafka, que no es un calco. Ahora no sé si ya no se calca más, ¿no? Para darte otro ejemplo, ya no se usa más. Nosotros calcamos, usted también, ¿no? Sí, cómo no me voy a acordar, pero ya no se usa más eso. Ahora sacan fotos con el celular, ¿no? Ahora todo tecnológico. Todo tecnológico. No es una foto, pero el lenguaje sería hoy, es un mapa. Y el árbol de la vida, voy a mostrar, el compañero me va a decir por dónde va, usted me dirá bien por dónde se ve.
Ahí lo veo, lo estoy viendo, no sé si se ve completo, no se alcanza a ver completo. Ahí como está se ven las 4 cámaras que tiene hoy dispuestas para ¿Seguro? usted. Se ve Sí. usted es un fenómeno. Se ve por Facebook, se ve ve completo? por Instagram, se ve por el canal y también se ve por lo que estamos grabando para el canal de YouTube. Bueno, el mapa, el árbol de la vida es un mapa, como decía el maestro, que se muere en Dillon otra vez, para la liberación espiritual. Somos todos esclavos de nuestras propias creencias. Ese es el Mizraim. Y empezamos desde el silencio, pasamos por la escucha. Esto es una simplificación, es una reducción. Hay 4 árboles, 4 realidades, 4 mundos. El silencio es un mundo, es el mundo antes del mundo, podríamos decir. El mundo que sostiene a toda la realidad conocida y desconocida. La escucha es el mundo, la realidad mística, espiritual. Después está el mundo del entendimiento, que es el mundo de la memoria, el mundo de la práctica, que es todo, que son estas 6 sefirot. No quiero ver, ¿se ve ahí, Sergio? Yo estoy bien. Son estas 6 sefirot que están en el medio, que se llama Seir Anpin, que es el mundo de la impaciencia, el mundo de la paciencia, de la espera. Eso que decía Kafka, todos los errores humanos otra vez son fruto de la impaciencia. Y este es el último mundo, que el mundo de la realidad, el mundo conocido de los 5 sentidos, el mundo que hicimos de la acción y la reacción, al que ahora vamos a hablar de Einstein, critica o plantea su pregunta, su hipótesis y pone en tela de juicio. ¿Sí? Entonces este mapa, también como el lenguaje, Einstein estaba, otra vez vuelvo al ejemplo, no quiero irme del tema, pero todo es muy difícil porque uno ve, una vez le explicaba a Nicolás y le digo a ustedes, uno entonces ve montones de imágenes que son palabras para poder transmitir esta pequeña idea que tiene con la escucha sagrada, que es muy profunda. A nivel superficial, claro, uno hace silencio para escuchar lo que el otro dice, pero lo que el otro dice no es solamente lo que dice. El lenguaje tiene una energía, tiene una forma, tiene un color. Y hay muchos tipos de lenguaje, voy a ver si me da el tiempo para poder explicar esto. Algunos que en el año 1983, en una teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gardner plantea una primera hipótesis. Eran 7, 8 en su momento. Hoy, en el año 2016, agrega una 13ª inteligencia, muy criticada porque el término, voy a tratar de explicar por qué, no es el adecuado. No son inteligencias, sino sabiduría, saberes, distintas formas de saber, de acceder a ese conocimiento. Entonces, Einstein se aburría, es un trabajo muy monótono, y con un amigo plantean, luego de paper se dice ahora, en la actualidad, hace un ensayo, un artículo, planteando, discutiendo eso que decía Newton, que el tiempo es absoluto. Él plantea su teoría de relatividad, su proto-teoría de relatividad, donde el tiempo no es absoluto. Y entonces el que lo leen, ¿no? Y dice, pero no cita a nadie, no hay citas a pie de página. En una tesis uno cita a terceros. Uno avanza en esa tesis, se construye sobre esas bases, sobre otras bases. Y vamos construyendo y agregando a este edificio intelectual más y más pisos, porque ya le digo, es tan alto esto, hay tanta teoría, tanta confusión, es el mundo de la confusión. Mi maestro decía, me la paso aclarando. Esto que ya decía, guía de los perplejos, Maimónides en el siglo XII, Maimónides muere en el año 1204, guía de los perplejos, guía de los confundidos. El mundo, dice la Kabbalah, del nin belonin, tir velotir. Dormido pero no dormido, despierto pero no despierto, de la somnolencia. Algunos cabalistas contemporáneos, como Rabbi Isaac Ginsburg, dicen que el mundo, cuando el Baal Shem Tov apareció en el siglo XVIII, fue nombrado Israel porque el nombre, cuando una persona está dormida, se lo llama por el nombre. Se le dice, si Sergio está dormido, yo digo Sergio. Entonces Israel, el nombre que tiene con el nombre que es una metáfora, que tiene muchísima forma, estos 5 símbolos, 5 grafemas en hebreo, Yud, Shim,
Reish, Aleph y Lamed, que configuran el término Israel, se puede leer de muchas maneras. Rosh Li, para la cabeza para mí, o Yesher, él, directo a él, al Creador, a Dios, una palabra chiquita, Dios, como le decía ayer a un compañero, al rey Enrique Lipatín, Dios, como dice Nicolás, que dicen los ladinos, porque es uno, no es singular, Dios, el Dios de lengua latina. Entonces, dice, ¿por qué? En esto que decíamos, este edificio que se agregan pisos y tambalea cada vez más evidente, no sostiene esas bases, porque esas bases no son sólidas, no son reales, no son verdaderas. La verdad, dice, la palabra emet en hebreo, tiene la letra Aleph, la letra Mem y la letra Tab, está en el medio, el principio y el final. Es firme. La verdad, dice la Cábala, se sostiene a sí misma. No necesita fundamentación. Es. Entonces, vuelvo, dicen que no necesitas Einstein en ese artículo, en ese ensayo sobre la teoría de la relatividad. Y dice, ¿por qué? Dice, porque su pregunta, hipótesis es lo que está debajo de las bases, es nueva. No hay quien se haya planteado esa pregunta. Y ahí va el tema de la escucha, que nos permite plantearnos preguntas nuevas. Pero para eso, que es el gran tema de hoy, entiendo, y yo una vez quería hasta dar una charla sobre este asunto, que hay un libro, ahora queremos hablar de este que se llama El Cisne Negro, de Nissim Nicholas Taleb, un epistemólogo, era broker, empezó su carrera agente de bolsa, y como agente de bolsa se preguntaba para predecir las variables de las bursátiles, empezó a estudiar epistemología y se quedó en la epistemología, y el libro se llama El impacto de lo altamente improbable, que todos los cambios, tienen que ver con algo que no se tenía en cuenta. ¿Sí? Entonces la teoría, en palabras, esto que decía también como Popper era profesor de método y decía, tengo un problema cuando presentaba sus cursos, dice que no hay método, porque como decía Paul Feyerabend, alguna vez lo citamos, también este epistemólogo pluralista, algunos dicen que es anarquista epistemológico, no es así, dice que hay muchas formas de acceder al conocimiento. Entonces esta pregunta que nos hacemos, que a partir de la escucha, en la profundidad, nos lleva a preguntar. Y voy a traer una frase de Kafka también, y después voy a traer una frase de Einstein, y voy a enumerar, si me permite, esto tiene que ver con la mal llamada inteligencia de Howard Gardner, porque son distintas formas de acceder al conocimiento. Todos tenemos una particularidad. Decía, voy a citar a Einstein, lo voy a leer. Einstein decía que todo el mundo es un genio. Es exagerado lo que dice para mí. No sé si todos somos genios, pero todos somos, tenemos un talento. Él dice así, lo voy a leer como él lo escribió. Todo el mundo es un genio, punto seguido. Pero si juzgas a un pez por su capacidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es un estúpido. Es interesante como lo dice. Lo repito, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su capacidad para trepar a un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es un estúpido. Albert Einstein. Y eso pasa en nuestra realidad y en la educación de hoy. Decía, voy a intervenir para acá a uno de los dueños del Impulso, que es el licenciado, el economista Ernesto Talvi. Y decía que si tiene el privilegio de ser presidente, no sé, él ganó en la interna del Partido Colorado, a Sanguinetti, dice que iba a ser una nueva revolución bareliana. Porque sí, se necesita una vuelta muy grande en la educación. ¿Para qué? Para que cada uno desarrolle sus capacidades. Entonces voy a Kafka nuevamente, este cabalista secular, en palabras de Gershon Scholem, que tiene un aforismo que dice así: antes yo no comprendía por qué no recibía ninguna respuesta a mis preguntas, dice Franz Kafka. Hoy no comprendo cómo podía creer que podía preguntar, pero yo no creía en absoluto, solamente preguntaba. Esto es fantástico. Antes yo no comprendía por qué no recibía ninguna respuesta a mis preguntas. Hoy no comprendo cómo podía creer que podía preguntar, pero yo no creía en absoluto, solamente preguntaba. Y así nos pasa todo, preguntamos
porque no conocemos las teorías.